FM 91.1. La información y el análisis llegan con Altavoz por Vital FM. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal. Muy buenos días, 7:02 minutos, estamos en Altavoz en Vital. Hoy estamos 6 de agosto del año 2024. Hoy es feriado en el país. Hoy se conmemora la batalla de Junín, que va sellando obviamente la independencia en el Perú y en América. Estamos con nuestro compañero Aarón Salomón, periodista de Altavoz. ¿Cómo estás? Buenos días, Aarón. Buenos días, Rumi. Buenos días a todos. Hoy día yo vengo a destilar un poco de enojo, ¿no? Bueno, comenzamos el día renegando. 16 feriados en el año. Somos uno de los países de la región que tiene más días feriados. Tenemos 4 nuevos feriados este año. Está bien, yo celebro la batalla de Junín, me parece que es un triunfo importante, hay que celebrarlo y todo, pero se celebra trabajando y además un feriado, un día martes, hoy estamos martes 6 de agosto, nos corta toda la semana. ¿Tú qué opinas? Definitivamente, yo creo que esto, si es que había la intención de continuar, debió hacerse un puente, de tal manera que los trabajadores podrían haber utilizado para viajar si se quiere reactivar la economía. Sin embargo, cae día martes, o sea, parece que no se ha tomado en consideración esa posibilidad de utilizar de una manera efectiva este feriado para reactivar el turismo, para reactivar el país. Veamos, vamos a compartir con la audiencia los 4 nuevos feriados que hay, que el Congreso ha aprobado. El Congreso, que a pesar de aprobar feriados, se mantiene con una aprobación ínfima. Día de la Fuerza Aérea del Perú, 23 de julio, Batalla de Arica y Día de la Bandera, 7 de junio, Batalla de Junín hoy día, 6 de agosto, Batalla de Ayacucho, 9 de diciembre. Repito, 16 feriados reconocidos oficialmente este año y vendrá otro Congreso populista que siga aumentando las cifras hasta que lleguemos a un número inimaginable. ¿Seremos, ¿no? En América Latina, tú crees que seamos uno de los países que más feriados tienen? Sí, después de Argentina estamos ahí liderando algo, ¿no? Tenemos la medalla, por lo menos estamos en el podio, tenemos una medalla de plata. Hablando de la batalla de Junín, ¿tú sabías que solo ha durado 45 minutos? Cuéntame esa Importantísimo. Según la historia es que obviamente la batalla de Junín se realiza el 6 de junio, definitivamente hace 200 años. 6 de agosto. 6 de agosto, tiene sí. razón, el día 6 de agosto, y esto implicó obviamente la decisión del general Lamar, por orden de Bolívar, era la retirada del ejército patriota. Sin embargo, Errázuriz de San Pedro de Lloc, en La Libertad, decidió dar una contraorden, obviamente, a esa decisión, y decidió ir detrás de las huestes realistas. Esto implicó entonces una victoria para el país. Esto es lo que se recuerda el día de hoy, Aarón. A ver, entonces una desobediencia significó la victoria de los patriotas. Así es, una desobediencia en este caso a las autoridades. ¿Por qué? Autoridades militares que en ese momento habían ordenado la retirada del ejército patriota con la finalidad de, obviamente, guarecerse, ponerse en mejores posiciones. Pero esta desobediencia de Errázuriz ha implicado una victoria obviamente para el ejército patriota, de tal manera posibilitó sellar en parte la independencia peruana. Interesante la historia de Rumi, ¿no? Y hubiera sido interesante también celebrarla trabajando. En fin, vamos adelante. Comencemos con las 5 de Altavoz. Pueden visitar www.altavoz.p para más información, noticias, opinión y análisis. Los invitamos a compartir el programa en sus redes sociales. Estamos en Vital también, 91.1 FM Lima. En este momento son las 7:06 de la mañana de este día feriado que tanto ha comentado nuestro compañero Aarón Salomón. Las 5 noticias del día en Altavoz. Tokio rebota encima de 10% tras el desplome del lunes negro, lunes que implicó un descenso de menos 12,23%, lunes que arrastró a todas las bolsas en el mundo. Y es que pese a ser un día complicado debido a esa situación, como sabemos, los mercados bursátiles el lunes han aparecido y han resultado con números rojos. Esto ha implicado un descenso, como dijimos, en la bolsa de Estados Unidos, en las bolsas europeas, las bolsas asiáticas totalmente se cayeron. Y obviamente afectó también a la bolsa
peruana. Sabemos que la bolsa peruana ha descendido en su cotización el día lunes. Hoy es feriado, no trabaja la bolsa, pero mañana tiene que restablecerse. Sin embargo, la bolsa de Tokio el día de hoy empezó arrancando con un resultado de más de 10%. Uh-huh. Eso es interesante en todo caso, saber qué está pasando en el mercado bursátil, porque tiene connotación importante y tiene efectos en la economía global. Se habla aquí en una nota que los invitamos a que lean en altavoz acerca de por qué se originó, ¿no? esta caída y se señala que es temor de una recesión en Estados Unidos, temor de que caiga el empleo. ¿Qué tan cierto es eso lo que comentamos? Definitivamente la situación en Estados Unidos es bastante complicada. El último reporte de empleo dado por las autoridades norteamericanas señalan justamente que la contratación de personal en Estados Unidos ha descendido. Esto está abriendo el temor, restableciendo el temor de una recesión en Estados Unidos. Y tú sabes, Aarón, que cuando en Estados Unidos se resfrían puede generar pulmonía a nivel mundial. Definitivamente. Vayamos con la siguiente noticia. Abre investigación. La Fiscalía venezolana, la Fiscalía chavista, madurista, ha abierto una investigación a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia por pedir a los militares y policías que se pongan del lado del pueblo, que desconozcan este vil fraude perpetrado por el dictador Nicolás Maduro. Y en efecto hay un peligro muy grande de que los opositores sean detenidos luego de llamar a movilización. Para esto, cabe resaltar, pacífica, movilización en contra de este vil fraude perpetrado el domingo 28 de julio. En un comunicado, la señora María Corina Machado y Edmundo González Urrutia pidieron a los militares y policías que se pongan del lado del pueblo, reitero, y básicamente que rechacen el fraude. Pero en respuesta a ello, la Fiscalía ha abierto una investigación por los delitos de usurpación de funciones, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección y conspiración. Es muy probable que los detengan, Rumi. Es muy probable, están sucediendo cosas muy complicadas en Venezuela. Realmente la dictadura de Maduro no da para más y obviamente los organismos internacionales deben salir a declarar, a señalar que esto no debe continuar. Y efectivamente, pues, los opositores venezolanos son perseguidos, presunta comisión de delitos como usurpación de funciones, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección y conspiración. La investigación a María Corina Machado y Edmundo González por justamente pedir a los militares que no masacren, que no, obviamente que se pongan al lado del pueblo, porque es importante preservar, sí, tiene que construir democracia. Respetar la voluntad popular, quien ha elegido con gran mayoría a González Urrutia. 7 millones a favor de González Urrutia según las actas mostradas por la oposición y 3 millones para Maduro. No sé quién vota por este dictador, pero bueno. Es más, el dictador, te comento, ha señalado que tras las protestas han detenido a 2.000 personas y ha anunciado la creación de 2 cárceles. Yo veo ya a un hombre totalmente desesperado. Orate está fuera de sí, ¿no? Definitivamente es una situación muy complicada para Venezuela y para los millones de venezolanos que han tenido que salir de su país en búsqueda de nuevas oportunidades, de trabajo, de vivir en democracia. Es importante preservar la democracia no solo en Venezuela, restituirla, sino también en diferentes países del mundo. ¿Cómo crees? Yo creo que la única forma es con la fuerza, desafortunadamente. Con la democracia no te tiras abajo una dictadura, ¿no? Definitivamente, los países tienen que ponerse fuerte en sus posiciones. Sabemos que hay una declaración que todavía se tiene que ver. La próxima semana habrá una reunión en la OEA, en el Consejo Permanente, donde nuevamente va a entrar a votación la posibilidad de que le pidan al gobierno de Maduro que muestre las actas de cómo realmente fueron los sufragios el pasado 28 de julio, Aarón. Yo he escuchado y he revisado información acerca de las intenciones del dictador es que se lleven a cabo unas nuevas elecciones, pero claro, ya tiene todo armado, ya tiene las actas listas y eso no debería aceptar la oposición de ninguna manera, ¿no? Definitivamente, lo que se tiene que hacer es respetar la voluntad popular y si la voluntad popular ha señalado que el ganador no es Maduro, obviamente hay que respetarse porque Edmundo González sí habría obtenido la mayoría de votos del pueblo venezolano.
desde aquí nuestra solidaridad con los luchadores, con los leones venezolanos que luchan por la democracia en su país, ¿no? Importantísimo preservar la democracia porque esto es sustento no solamente para Venezuela, tenemos que sustentar la democracia en el país. Es importante avanzar en ello. Y es importante fustigar la dictadura, venga de derecha, de izquierda, de centro, arriba, abajo, de Marte, de Plutón, de donde sea, ¿no? Definitivamente ninguna dictadura le hace bien a los países. Esto genera pobreza, esto genera desencuentro, esto genera malestar generalizado. Avancemos entonces, apostemos por democracia. Si no, no podríamos tener un espacio tan independiente como este. A ver, yo voy con la tercera noticia. Mirta Vázquez, la ex premier castillista, justifica la agresión contra Patricio Chirinos y Luis Aragón. Que no se sientan impunes, señaló. La ex premier justificó la cobarde agresión de la que fueron víctimas ambos congresistas por parte de unos adaptados la madrugada del domingo en el local La Noche de Barranco. He visto malabares de algunos líderes de opinión para justificar también esta agresión, ¿no? Señalan por qué tuvieron que estar ahí, que puede ser cuestionable o no, pero la violencia no se tiene que aceptar por ningún motivo, ni a estos congresistas, ni a congresistas de izquierda, ni de centro, ni de Marte. Y es que no se puede justificar la agresión venga de donde venga. Obviamente uno puede estar de acuerdo o no con las posiciones ideológicas, con el pensamiento de las personas y mucho más de lo político. Sin embargo, acudir a un lugar donde uno pueda compartir un vino, una cerveza, disfrutar un momento, no puede implicar, digamos, reacciones de este tipo. Sin embargo, ¿crees tú que se expuso la congresista y también el congresista Luis Aragón al asistir a este lugar? Yo creo que sí, pero lo que pasa es que si justifico eso, también podría justificar que agredan sexualmente a una mujer por utilizar una minifalda. Esa Definitivamente, es mi posición. claro que sí. Esto no se puede permitir. Estamos en Vital, 7:13 de la mañana. Vamos a un corte. Un corte y regresamos con las 5 del día. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Estás con Identidad TV. Estás con Identidad TV. Buenos días nuevamente a quienes recién se despiertan, se levantan, 7:16, estamos en altavoz en Vital,
91.1 FM en Lima y en el país también. Aarón, estamos con Aarón Salomón aquí comentando las 5 noticias de Altavoz. Aarón. Rumi, te doy pase para que nos cuentes la noticia número 4. Definitivamente la noticia número 4 tiene que ver con el Ejecutivo hace oficial el cobro del IGB a las plataformas de streaming y más servicios digitales. Esta norma, como sabemos, va a afectar a mucha gente porque estamos hablando de más de 600 empresas que ya lo ha señalado la SUNAT, estarían pagando IGB. Ya nos habíamos acostumbrado a no pagar impuesto general a las ventas a las plataformas de streaming. ¿De qué plataformas de streaming estamos hablando, Aarón? A ver, ¿qué servicios digitales serán afectados? Voy a leer, amigos, para estar todos acorde. El acceso a transmisión en línea de imágenes, series, películas, documentales, cortometrajes, videos, música y cualquier otro contenido digital a través de la tecnología de streaming u otra tecnología como Netflix, Disney, Spotify, entre otros. En realidad todo lo que abarca el internet, ¿no? Porque acá leo también el acceso a redes sociales, por ejemplo, si pagas tu cuenta de X, van a agregar el IGB. Hasta el servicio brindado por revistas o periódicos en línea. Es decir, yo entiendo que si estás suscrito a un periódico online te tendrán que cobrar el IGB, porque, ojo, está bien que este cobro va directamente a las empresas, pero las empresas a su vez suben sus precios para que seamos nosotros los consumidores quienes paguemos, ¿no? Definitivamente somos los usuarios, los consumidores quienes tenemos que pagar el impuesto general a las ventas, y esto obviamente empezará en octubre, el primer día de octubre, según la norma publicada en las normas oficiales de El Peruano. Como lo señalaste, las plataformas digitales de más uso en el país, obviamente Netflix, Disney, Spotify, entre otros más, como sabes perfectamente que es utilizado por la gente, porque ya la gente está cambiando, las audiencias están migrando en su consumo de plataformas digitales. Aarón. Claro, y también sus servicios de conferencia remota como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, entre otros. Eso es preocupante, todo el mundo usa eso, ¿no? Y aparte, es más, no es que sean gratuitos, porque si tú quieres tener, digamos, el paquete completo, vas a tener que pagar una versión mejor, y esa versión mejor a su vez tienes que sumarle el IGB en este momento. Entonces, así es, pero no solo es eso, no solo es el IGB, también estamos hablando del impuesto a la renta, que en el caso de las personas que tienen viviendas, que tienen departamentos, que tienen una casita, que la quiere alquilar para veraneantes, para turistas, obviamente van a tener que pagar impuesto a la renta. Estamos hablando de este esquema, Airbnb. el famoso Airbnb, exacto, de tal manera que son dos nuevos impuestos para plataformas que no pagaban hasta este momento impuestos y que desde octubre ya estarán cobrándose en el país. ¿Y para qué? El ministro de Economía, Arista, dijo que espera recaudar entre 600 millones y 800 millones por el cobro de impuestos a las plataformas digitales, que será para sustentar el gasto de este nuevo Ministerio de Infraestructura. Definitivamente, hay que tener en cuenta que los ingresos tributarios del país han crecido en el mes de julio en 11,8%, según lo ha señalado la SUNAT. Los ingresos tributarios del gobierno central netos han ascendido a 11.858 millones de soles durante julio de este año, según la información de la SUNAT. Esto implica un crecimiento de 11,8%. Sin embargo, como sabemos, ha descendido el impuesto selectivo al consumo, ha descendido por aproximadamente 21,2%, y esto obviamente de alguna manera impacta, porque sabemos que el impuesto selectivo al consumo grava a las importaciones, obviamente, de productos que llegan obviamente fuera del país. Más adelante entraremos a detalles en esta noticia, que es súper importante porque afecta el bolsillo de todos los usuarios. Vamos con la siguiente noticia, Aarón. La luchó, pero lamentablemente Rumi no pudo. Alonso Correa no consiguió medalla en París 2024. El tablista peruano no consiguió ganar ayer lunes, la medalla de bronce en París. Cayó ante el brasileño Medina. Una lástima, ¿no? Era la esperanza para los peruanos de tener alguna presea. Ayer, mientras estábamos reunidos viendo algunas consideraciones del programa, justamente estábamos viendo en línea qué es lo que estaba pasando con nuestro Alonso Correa, que lo dio todo realmente, porque lamentablemente hubo unas malas olas, ¿no? Le tocaron malas olas. Sí, al final estuvo esperando y no necesitaba una buena ola para superar a Gabriel Medina, y nunca llegó, ¿no? Definitivamente. ¿Cuántas medallas tenemos? ¿Tenemos medallas? Al parecer no, ninguna. No, y tendremos. Va a competir el velista. Esto tendría que confirmar su nombre, pero
aún no hay que perder la esperanza, ¿no? Como buen peruano. Sin embargo, como está en el titular, en altavoz la luchó, no pudo, lamentablemente lo dio todo, no ha conseguido medalla en París 2024. Se llevó un diploma que puede colgar en su casa y Definitivamente es un diploma, claro, es un premio Consuelo, ¿no? consuelo, sin embargo, con punto honor sabemos que la ha luchado hasta el final, sin embargo, lamentablemente las condiciones del mar no han sido las favorables para Alonso Correa, que lo ha dado todo, la luchó, pero lamentablemente no pudo conseguir una medalla en París. Y es un año malo, ¿no? Para el deporte general, principalmente el deporte más consumido por los peruanos, el fútbol, por ejemplo. ¿No? Estamos a la saga en las eliminatorias, nos ha ido súper mal en la Copa América, no encontramos un estilo de juego. Yo no soy muy fanático del fútbol, señores, pero sé ver cuando algo está mal y algo está bien. Y tenemos un técnico que es muy necio en su forma de jugar. Quiere mantener una línea de 3 cuando siempre, por ejemplo, hemos ido al Mundial con Gareca con una línea de 4 defensiva, 4-4-2. Estamos hablando del deporte, definitivamente el fútbol es, como sabemos, cabeza del deporte peruano porque la mayoría de la población le gusta el fútbol. Sin embargo, hay otras disciplinas que también no son muy bien atendidas. Esto pasa obviamente por una mayor inversión. Hace muchísimo tiempo en los colegios habían estos torneos interescolares que ya no hay, ¿no? Realmente eran semilleros, por ejemplo, para deportistas en el caso del fútbol y en el caso también de las diferentes disciplinas deportivas debería impulsarse mucho más la participación de los deportistas jóvenes, de los estudiantes, de los escolares desde los niveles iniciales, primaria, secundaria y también interuniversitarios, Aarón. Sí, porque cuando tú señalas estos campeonatos escolares, de ahí salían directamente a la selección. Hay jugadores, no sé sus nombres, pero por ejemplo un caso de quien fue mi profesor de educación física, Guillermo La Rosa, y etcétera, ¿no? Que tenía una buena participación en esos torneos y los pasaban directamente a la selección, ¿no? El Nene Cubillas, por ejemplo, salió de un torneo interescolar. Él jugaba para el Ricardo Bentín del RIMAC, un glorioso colegio rimense, y ahí también estaba César Cueto. Imagínate esa dupla. O sea, un equipo importantísimo que salen de esas, justamente de esas canteras escolares debido a estas competencias interescolares que lamentablemente ahora no existen. Y como sucede todo en el Perú, que buscamos apagar incendios, lo que se ha optado ahora es por buscar a peruanos, a extranjeros con raíces peruanas que tengan un vínculo con el país, nacionalizarlos y solo jugar. Hablamos del caso de la Padula y Sone, que no es la idea. Está bien, yo no estoy en contra de que jueguen, estoy totalmente a favor. Pero se trata para mí de apagar incendios, ¿no? Definitivamente. Pero hay que apostar, creo yo, en el país con mayor inversión para educación, precisamente mayor educación, inversión, ¿no? Pero de educación, y esto tiene que ver con deporte. Necesitamos deportistas calificados, como lo hacen otros países. Imagínate China, que está liderando el medallero en París. China, luego le sigue Estados Unidos. ¿Cuánta de inversión están utilizando ellos para posibilitar que sus jóvenes puedan competir en adecuadas condiciones y puedan tener medallas, llevar medallas a sus países? Oye, Rumi, ¿qué te dejó la participación de turco, que con una mano parecía que fue a comprar el pan y regresó con una medalla, ¿no? Con una mano disparó sin ningún artificio, ningún artilugio, ¿no? Imagínate, hay fotógrafos que con una cámara súper antigua pueden hacer malabares respecto a unas cámaras modernas profesionales, y en el caso del turco, por ejemplo, se le vio de una manera natural, que era un tirador nato, no ha utilizado la tecnología y ganó una importante presea para su país. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista a un economista muy importante. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Estás con Identidad TV.
Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Buenos días nuevamente, 7:28 de la mañana, altavoz en Vital 91.1 FM en Lima y en el país. Y ya tenemos una llamada, estamos ya con el abogado tributarista Jorge Picón. Muy buenos días, doctor Picón, bienvenido a Altavoz en Vital. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo está usted, señor Jorge Picón? En principio queríamos saber cuál es su opinión respecto a esta norma ya publicada en las normas legales del peruano, como sabe, donde se está aplicando impuesto general a las ventas y también en algunos casos impuesto a la renta a algunos servicios de streaming que consumimos en el país. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, lo primero que tiene que tener el público es que este impuesto que se ha creado es un impuesto al consumo, es decir, va a gravar a los usuarios de servicios de Internet. Estamos hablando desde Netflix, Disney Plus, almacenamiento de datos, como por ejemplo Google Drive, casi cualquier servicio que usted hace a través de los apps viene a estar grabado por este nuevo impuesto. Definitivamente, en todo caso, esto va a ser un golpe para los usuarios que ya se habían acostumbrado a no pagar impuestos. Pero ¿qué está pasando en diferentes países de la región respecto a esta aplicación? Ciertamente, lo que hay que tener claro en principio es que no estamos hablando que se le esté cobrando un impuesto a la empresa. O sea, no es Netflix ni Disney el que va a pagar el impuesto. Es usted como usuario. Así es. Entonces, el Ministerio de Economía, lamentablemente, creo que no ha analizado claramente este impuesto, porque se viene conversando hace por lo menos 2 años de este tema de Netflix, y cada vez que se llegaba a este punto se decía, claro, no tengo cómo grabar a Netflix, le voy a aumentar el costo al usuario peruano, pero lo más complicado es que voy a tener que usar al sistema bancario para esto. Eso quiere decir que cuando usted pague con su tarjeta de crédito, por ejemplo, Netflix, el banco va a tener que identificar la operación, cargarle el impuesto, y el banco no va a hacer esto gratis. Con lo cual le va a cobrar una comisión a usted por el hecho de haber creado un software que identifique estos pagos. Si recurrimos a experiencias pasadas,
cuando se creó el impuesto a las transacciones financieras, el ITF, en el 2004, las comisiones bancarias, o sea, eran más altas que el impuesto mismo. ¿Qué significaba eso? O sea, que el usuario no solamente va a pagar el impuesto como tal, sino va a pagar un costo de la obligación que le han puesto al banco. Entonces, mis cálculos son que si usted al día de hoy paga, por ejemplo, $10 por un servicio de streaming o algo, puede terminar costándole entre 12.5 o $14 a partir de octubre o noviembre. Bueno, buenos días, señor Picón. Soy Aaron Salomón. ¿Cómo está? Quería preguntarle, el Ejecutivo no metió de contrabando todos los servicios digitales en esas facultades que le otorgó el Congreso, porque vemos que dentro de los servicios que serán afectados también está, por ejemplo, el servicio brindado por revistas o periódicos en línea, los servicios de conferencia remota. Prácticamente, como se señala, nos van a cobrar, porque es a los usuarios, todo lo que usemos a través de las diferentes plataformas que hay en Internet, ¿no? De hecho, era parte de las facultades, pero no lo publicitaron. ¿Qué significa esto? O sea, que, como usted lo ha dicho, casi cualquier app que usted compre a través de su celular o por internet para estos casos, ya sea el software, si usted le gusta la música o inclusive si usted trabaja libros, todo esto va a estar sujeto a este impuesto. Me parece en lo personal que es un impuesto mal diseñado. Es un afán de recaudar por recaudar. No hay ningún análisis económico detrás que uno diga, bueno, mira, alguien se está beneficiando. No, estoy grabando al usuario directamente. Sí. A las personas que ya pagábamos impuestos por todo, nos está cobrando un impuesto más. Claro, y sin considerar que cada vez cuestan más también esos servicios, ¿no? Antes, por ejemplo, con una sola cuenta de Netflix, la familia se juntaba y podían ingresar todos. Ahora te dan determinada cantidad de dispositivos, si no son 2, te dan 1, 4, depende del paquete que tengas. Hay que tener claro que el hecho de hablar de Internet podría llevarnos a confusión, porque hay cosas adicionales que se hacen por Internet, pero que son locales, como por ejemplo algunos servicios de taxi, como Uber. Es decir, vamos a también pagar, disculpe por interrumpirlo, vamos también a pagar este IGB en los servicios de taxi como Uber. Exactamente. O sea, cuando usted analiza, ve los puestos que se ha incorporado, se pone en el punto 6, intermediación de bienes y servicios. Y específicamente el Ejecutivo ha hablado de Airbnb, que es una plataforma por la cual los turistas vienen, y en vez de ir a un hotel, pues eventualmente una página web alquilan a una persona local. Lo mismo pasa con Uber. Ahora, ¿qué tasa le van a aplicar a Uber? Es lo que no queda claro. Claro, porque sí. En teoría lo que está grabado es el servicio de comisión que cobra Uber. Porque Uber lo que hace es, Uber y a los fines de estos apps, desde fuera del país me cobran, me contactan, yo tomo el servicio y ellos le pagan al taxista. A ver, algo que más cercano a nosotros también la comisión. Es Rappi, por ejemplo. Rappi también se verá afectado, entonces. Podría ser. O sea, es decir, esta norma tiene un efecto mucho más directo en la vida diaria de lo que uno podría inicialmente ver. Entendemos que esta norma debería entrar en operaciones entre octubre y noviembre, porque hace falta reglamentarla y los bancos tienen que desarrollar el sistema además. En el caso, por ejemplo, del servicio Airbnb que usted ha comentado, cuando las familias tienen un departamento, una casita, un lugar para vacacionar, se los alquilan pues a personas que no quieren ir a hoteles. Este sistema está funcionando en todo el mundo. Por ejemplo, allí, además del IGB, ¿se va a pagar el impuesto a la renta? Bueno, la persona que alquila siempre ha debido pagar un impuesto a la renta de 5%. Es decir, yo entendería que si no lo han pagado, en realidad, pues sí, ha tenido que pagarlo sin lugar a dudas. Pero el gran problema que yo visualizo es que no tiene una manera exacta el gobierno de saber cuál es el tamaño de la comisión, tanto en Uber como en Airbnb. Lo que quiere decir que el banco va a tener que establecer una tasa de retención del banco que previsiblemente va a ser más alta que el servicio mismo y posiblemente va a encarecer innecesariamente estos servicios que se prestan para turistas o para nosotros.
La Superintendencia de Banca y Seguros, o en este caso la SUNAT, estamos hablando, me he equivocado, es la SUNAT, ha identificado 600 plataformas que podrían verse comprometidas. ¿Usted lo considera así? ¿Serían más? ¿Serían menos? ¿Cuál es su percepción? Seguramente han identificado aquellas que son, usted sabe que las entidades que me venden apps son realmente enormes. Claro. Entonces, claro, posiblemente han identificado unas 600 económicamente relevantes, pero hay que tener claro que esto es aplicable a cualquier app. Si su hijo quiere bajar un juego online, también se aplica. Si eventualmente usted quiere bajar, por ejemplo, usted tiene un programa de música o una app de meditación, también se aplica. Si a usted le gustan los audiolibros, también se aplica. Pero ahora, si esta norma sí ha sido emitida por el Ejecutivo en amparo, en marco de las facultades delegadas del Parlamento, el Parlamento no lo puede derogar porque va a haber una revisión de todo lo que se ha emitido, ¿no? Normalmente las facultades delegadas son revisadas a nivel de si son inconstitucionales o no, ¿verdad? No respecto a su contenido, ¿verdad? Obviamente el Congreso tiene la facultad de derogar la norma en algún momento, pero no es que le vaya a revisar a ver si lo hizo bien o lo hizo mal. Lo único que puede revisar el Congreso es si es inconstitucional. Y claro, en este caso no es inconstitucional, es una mala norma, ¿verdad? Y es una mala norma porque en la práctica, una vez más, es una gran mentira que se está ampliando la base tributaria. No es verdad, no están ampliando la base tributaria en lo más mínimo. Y este es un impuesto que tiene un efecto que se conoce como regresivo. Es decir, ¿qué significa esto? Imagínense que cuando usted le aplica IGB, por ejemplo, a los panes, una persona gana 1.000 soles, una que gana 10.000 y una que gana 100.000, van a consumir en el mejor de los casos 2 o 3 panes más, pero le está grabando por igual al que gana 1.000 soles o al que gana 100.000 soles. Lo cual no es lo que buscan los impuestos, porque lo que el impuesto busca es redistribuir la riqueza. Bueno, lo que estamos diciendo ahorita es exactamente igual. La persona que tiene Netflix, no importa cuánto gane, digamos, paga una tasa más o menos parecida. Ya, el Daily Premium no es mucho más caro. Una persona puede ganar 50 veces más que la otra y va a pagar el mismo impuesto. Le quería preguntar, usted habló de agentes retenedores, que serán los bancos en este caso. Se comentaba que Sí, al ser una norma tan amplia que implica tantas plataformas no iba a ser imposible cobrar, pero si usted señala que va a haber acá, según leo también, agentes retenedores, cuando metes su tarjeta te lo pueden retener, valga la redundancia, ¿no? Y se va a poder cubrir y cobrarle a todos. El gran problema justamente fue ese siempre. Cuando uno crea un impuesto, siempre piensa el costo de recaudarlo no puede ser más que el impuesto mismo. Y en este caso es posible que eso sí ocurra, para que al usuario le cueste más la comisión bancaria que el impuesto mismo. Entonces, le están diciendo al banco, tú encárgate, que fue lo mismo que ocurrió como lo en el 2004 con el ITF. Y el banco va a decir, bueno, a mí me cuesta tanto, porque yo no lo hacer gratis, y se lo tengo que trasladar a alguien, así que se deja el usuario. De otro lado, doctor Picón, los servicios de conferencia remota a raíz de la pandemia, los peruanos y en el mundo también nos hemos acostumbrado a trabajar desde la casa, el teletrabajo. Definitivamente también estarían afectados la utilización del Zoom, por ejemplo, el Google Meet, el Microsoft Teams, entre otros sistemas para trabajar remotamente. La respuesta es sí, sin lugar a dudas, pero obviamente cuando usted pague por el servicio. Eso quiere decir que, como usted sabe, estas aplicaciones tienen la posibilidad de usarlo gratuitamente, con restricciones, o si usted quiere usarlo, como usted comenta, profesionalmente, paga una cantidad. Ese pago está sujeto al IGB, sin lugar a dudas. Y en el caso, por ejemplo, de la recaudación, el ministro ha señalado que se podría recaudar por estos conceptos entre 600 millones de soles y 800 millones de soles. ¿Qué tanto está complicada la situación de la caja fiscal para buscar mecanismos de cobranza a través de este tipo de impuestos? Yo considero que la recaudación tributaria, esta es una norma de recaudar por recaudar. No estamos ampliando la base tributaria, no estamos grabando a una entidad que no esté pagando impuestos, está grabando a los usuarios. Punto número 1.
La caja fiscal está tan complicada como los anuncios presidenciales, si usted quiere. Es decir, la recaudación de julio ha sido una de las más altas de los 25 meses. Es decir, en teoría no está mal lo que estamos recaudando. El problema es que si estamos gastando más de lo que estamos recaudando, no hay plata que aguante. Es decir, cuando si usted ve lo que los principales economistas han escrito sobre el mensaje presidencial, le dice, oiga, esto es una lista de ofertas que requiere una caja fiscal inconmensurable. O sea, ¿de dónde vamos a sacar tanta plata? Ujú. Pues, como por esta ejemplo norma responde a eso. O sea, no es que la recaudación esté mal, es que estamos gastando mucho, que no es lo mismo. Sí, como por ejemplo el Ministerio de Infraestructura va a requerir más burocracia, más personal, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pero pues, si usted analiza el presupuesto de la República, el 75% del gasto es gasto corriente y pago de deuda. O sea, el presupuesto no está lleno de infraestructura, sino está lleno de sueldos y gasto corriente. De acuerdo. Doctor, los ingresos tributarios crecieron 11,8% en julio. Usted justamente está hablando que hay recaudación, son 11.858 millones de soles en el séptimo mes del año. Pero ¿qué está pasando con el impuesto selectivo al consumo? Allí se denota un descenso. ¿Qué es lo que está pasando allí, por ejemplo? Recordemos que el impuesto selectivo al consumo, como el nombre lo dice, se aplica a determinados tipos de productos. Las cervezas, algunos vehículos. Entonces, es un impuesto muy estacional, o sea, que depende mucho de determinados consumos. Por ejemplo, como comentaba, uno de los principales motores de este impuesto es, por ejemplo, el consumo de productos como cerveza o cigarrillos. Entonces, no he entrado al análisis exactamente, pero es un tributo que depende si es que este mes simplemente las personas por el clima o por distintos motivos han consumido menos los productos bajo selectivo, pues evidentemente va a haber una menor recaudación de ese tipo de tributos. Según la SUNAT, doctor, la recaudación por impuesto selectivo al consumo alcanzó los 698 millones de soles en julio y este monto representa una contracción, un descenso de 21,2%. ¿Esto es reflejo en parte de lo que está pasando en la economía del país? No necesariamente. Creo que un mejor indicador de la economía del país es el IGB, puesto que el IGB es un impuesto que está disperso en todos los bienes y servicios. El selectivo al consumo, como le comentaba, se aplica a determinados bienes, entre ellos la gasolina, por ejemplo. Entonces, cuestiones como la baja del precio del combustible o la baja del consumo pues, de la cerveza o el cigarrillo afectan el selectivo. Y eso no puede ser un reflejo de la economía en general. Pero el IGB sí es un reflejo de la economía en general porque grava a todos los bienes. A propósito de eso, tengo información de la SUNAT, el impuesto general a las ventas en el mes de julio, su recaudación alcanzó los 7.685 millones de soles en julio. Este importe ha representado un crecimiento de 11,1% en comparación con julio del año 2023. Y por IGB interno ha recaudado 4.419 millones de soles, un crecimiento de 10,6% respecto a julio del año pasado. Según la SUNAT, este resultado se explica por los mayores pagos registrados en el grupo de empresas, principalmente de los sectores minería e hidrocarburos, construcción, comercio y servicios. Esto nos está dando en cuenta, entonces nos está informando, nos está señalando que la economía de alguna manera puede estar reactivándose, doctor. Definitivamente cuando entidades como sectores como la minería o el hidrocarburo pagan más impuestos, el IGB en este caso, como ellos exportan, eso quiere decir que lo que están haciendo es, están invirtiendo, están comprando maquinaria, están contratando servicios, lo cual es importante porque eso va a reflejarse en el futuro en una mayor actividad económica, mayor empleo y evidentemente en un futuro mayor pago de impuesto a la renta en el futuro. De otro lado, doctor, usted habló que relacionado al impuesto que se va a aplicar a las plataformas digitales de las que hemos hablado hace un momento, usted habló la palabra regresión, que es un impuesto regresión. De alguna manera, ¿cuál es exactamente el tenor de esta información? ¿Qué es lo que significa con este comentario que hizo usted, doctor?
Es regresivo, estoy usted dijo que es un impuesto grabando de regresivo. manera similar Ajá. a personas que no tienen la misma capacidad económica en este caso. Significa Como que le va a comentaba, afectar. si yo lo aplicara al PAN, el IGB, por ejemplo, es un impuesto que tiene efectos regresivos a veces. ¿Qué significa? Yo grabo el PAN, no importa que, digamos, en base al precio que se compra. Entonces, claro, una persona gana 1.000 soles al mes, gastará 10 soles en PAN. Pero una persona que gana 100.000 soles al mes no va a gastar más de 20 soles en PAN. O sea, no puede seguir comiendo pan por el hecho que ganen 100 veces más. Entonces, eso hace que esta persona que gana menos pague más impuestos en realidad que la persona que gana más dinero. Entonces, eso mismo se aplica a casos como Netflix, por ejemplo, que tiene tarifas planas. Entonces, un hogar de bajos ingresos va a pagar de manera proporcional mucho más impuestos que un hogar de altos ingresos. Bien, doctor, para terminar, ¿cuáles serían sus 5 principales recomendaciones en torno a los temas tributarios de los que hemos hablado? Lo primero que hay que tener claro es que yo espero que el Ministerio de Economía o el gobierno en este caso analice mejor lo que está haciendo, porque el hecho de recaudar de manera ciega y absurda puede generar efectos económicos adversos. Es decir, recordemos que Netflix fue, si quiere, la vacuna que solucionó la piratería. Entonces, si yo voy a grabar con impuestos cuestiones como la cultura, por ejemplo, si yo compro libros, que es lo que se compra a través de Amazon y que está grabado ahora también, eso no es bueno en general para la economía. El gobierno tiene que separar lo que es el gasto fiscal de lo que es la carga económica que le carga a los contribuyentes. Es decir, cada vez que gaste, no puede ser que se le ocurra crear un impuesto nuevo para recargarnos a los que ya pagamos. Lo tercero es, se habla mucho de ampliar la base tributaria, pero en la práctica no se amplía nada. La informalidad del país es mayor al 50% a nivel tributario. Y sobre eso no se dice nada. La minería ilegal, en oro solamente, se estima que moviliza más de 5.000 millones de dólares al año. O sea, yo no veo ningún esfuerzo para que esta actividad ilícita no solo se restrinja, sino que, oye, la cantidad de impuestos y recursos que el Perú pierde por esto es espeluznante, pero sin embargo vamos a grabar Netflix, ¿no? O sea, porque es sencillo. Le voy a hacer que el contribuyente pague Netflix y pague la comisión bancaria, a pesar que yo tengo pues un elefante en la habitación, que es una evasión masiva en el tema del oro. Y lo vemos todos los días, pero no veo a una autoridad, SUNAT, Ministerio de Economía, haciendo absolutamente nada al respecto. Bien, doctor Picó, muchísimas gracias por estar en Vital, por estar en este programa de Altavoz en Vital. Gracias por su participación. Muchas gracias, doctor. Gracias Nos a vemos usted. en la siguiente oportunidad. Buen día. Hacemos un corte. Muchísimas gracias. Manténgase en Altavoz en Vital. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV.
Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Bienvenidos de vuelta a Altavoz en Radio Vital. No quería desperdiciar la oportunidad para comentar una noticia que me llamó la atención ayer. El Congreso archivó las mociones de censura contra los ministros de Educación y de la Mujer, quienes justificaron las violaciones o los abusos sexuales contra escolares de comunidades nativas, específicamente las comunidades nativas de Aguajún y Huampis. A ver, tanto el ministro de Educación, Morgan Quero, como la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández, justificaron la violencia contra estos niños por parte de profesores, esos escolares, por parte de sus propios maestros, señalando que se trata de una práctica cultural, ¿no? Y a partir o debido a este matrimonio que existe entre el Ejecutivo y el Congreso, ni siquiera han podido censurar a estos ministros por decir estas pachotadas, cuando evidentemente los niños que han sido violentados son lo más sagrado en su inocencia. Rumi, ¿tú qué me puedes comentar al respecto? Definitivamente esto debe ser bastante condenado por todos. No se puede permitir que el Congreso haya estado de espaldas a una voluntad popular. La gente quería justamente sanción, en todo caso que se investiguen los casos, y no ha respondido de una manera adecuada. Al archivar esta posibilidad de investigación, sencillamente se está poniéndose mucho más de espaldas a la población. Un Congreso que está obviamente con muy bajísima calificación por parte de la ciudadanía en el país. Claro, incluso los ministros ni siquiera acudieron en su momento a las comunidades, reitero, a Aguajún y Huampis a pedir perdón por lo dicho, y tampoco acudieron a dar cuenta a las comisiones del Parlamento por la gravedad de los hechos. Simplemente se excusaron, a pesar de que dijeron que no eran violaciones, sino prácticas culturales. ¿Acaso es una práctica cultural violar a una niña? Definitivamente no, eso no se puede tolerar, no se puede permitir, y esta moción de interpelación al ministro de Educación y la Mujer por violación a escolares de Aguajún no debería haber ocurrido. Al menos deberíamos haber tenido los peruanos la posibilidad de saber y preguntarle a los ministros en ese momento qué es lo que realmente sus actores estarían realizando para combatir estos hechos tan deleznables que ocurren en este caso con el pueblo Aguajún. Como sabemos, el Congreso archivó el lunes pasado la moción de censura presentada con los ministros que tú te has referido. Estamos hablando del ministro de Educación, Morgan Quero, y la ministra de la Mujer, Ángela Hernández. Vamos con la entrevista al exministro de Economía, Ismael Benavides. Te doy la posta, Rumi. Muchísimas gracias. Estamos ya con el exministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides. ¿Cómo está? Bienvenido a Altavoz en Radio Vital. ¿Cómo está usted, doctor Benavides? Muy buenos días.
Muchas gracias, saludarlo. Muchísimas gracias. En principio, hemos visto un desplome de las bolsas mundiales ayer lunes. Empezó en Tokio con más de 12%. Obviamente posibilitó la caída de las bolsas en Europa, en Estados Unidos y afectó al país. ¿Cómo usted ha visto esta situación, doctor? Bueno, en general hay una preocupación por la situación de la economía mundial. Las últimas cifras de la economía norteamericana están mostrando una debilidad en el empleo y por otro lado también la economía china, que viene desacelerándose. Y finalmente, en el caso de Japón, ha sido un tema puntual que ha sido una alza de la tasa de interés de 25 puntos básicos por el Banco Central de Japón después de muchos años. Entonces, pero yo creo que lo que hay en general, el telón de fondo de todo esto es una preocupación por la debilidad y el enfriamiento de la economía mundial. Eso es importante y ya lo ha señalado también el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, también habría disparado los temores el último reporte de empleo en Estados Unidos, un descenso en la contratación de personal. De alguna manera, cuando afecta esta situación en Estados Unidos, también se complica la economía mundial. ¿Qué opinión tiene usted? Sí, efectivamente, no solo un descenso de la contratación de personal, sino un aumento en el desempleo de 4.1 a 4.3 en el último mes. Entonces, eso definitivamente ya es un indicio que la economía norteamericana se está desacelerando. El otro factor ha sido también que el presidente de la Fed la semana pasada dijo que no iban a bajar la tasa de interés tan rápido como el mercado lo había esperado. Y eso también ha tenido un efecto en las bolsas, indudablemente. Sin embargo, hoy temprano en la mañana y desde anoche también, debido a la diferencia horaria, ya el mercado Nikkei estaría rebotando en más de 10%. ¿Cómo se explica esta situación? Bueno, Japón es una situación puntual. Los mercados en Europa y en Estados Unidos todavía no muestran una recuperación como ha sido la de Japón. Más bien están cerca de los índices que estuvieron ayer. Así que hay que esperar cómo se desenvuelven las bolsas. Pero yo creo que lo que ha pasado ayer es un aviso y es importante tenerlo en cuenta, porque a pesar de que se pueda recuperar algo, las caídas de las bolsas no son lineales, sino son un sube y baja en una dirección. Buenos días, señor Benavides. Aarón Salomón, ¿cómo está? Le quería preguntar cómo afecta esto al país. Principalmente yo estaba revisando que a los aportistas, a las AFP, sus fondos se van a ver perjudicados con esta caída de la bolsa de Japón. Indudablemente hay algo de perjuicio, pero las AFPs han estado más invertidas en papeles de renta fija, bonos y papeles de los estados, papeles soberanos, papeles del gobierno peruano. Entonces, y justamente lo que han venido liquidando han sido las acciones afuera para pagar los retiros. Todavía no tenemos una cifra de cuál puede ser el impacto, pero yo prevería que el impacto no debe ser muy grande, ¿no? Cambiando de tema, vayamos al soporífero mensaje de la Nación de la presidenta Dina Boluarte. ¿Usted vio alguna esperanza, no? Ya señaló que la economía iba a crecer de manera boyante, tomando en cuenta los resultados, si no me equivoco, de mayo, que creció alrededor del 5%, y bueno, finalmente lo que se estima es que va a crecer este año 3%, pero con 3% no se saca a la gente de la pobreza, ¿no? Exactamente, eso es un crecimiento mediocre a pobre,
y el Perú necesita crecer arriba del 5% para tener un impacto significativo en la pobreza. De todas maneras, lo importante es que la tendencia ha cambiado, una tendencia de caer desde el gobierno de Pedro Castillo hacia una tendencia a empezar a mejorar. Pero lo fundamental es que haya inversión para que el crecimiento sea sostenible, y eso hasta ahora no lo vemos, porque evidentemente no hay confianza. ¿Por qué se recuperó la economía en mayo? Principalmente porque se recuperó el sector pesca y no hubo fenómeno del Niño este año. Bueno, hay varios factores. El sector pesca, el sector agro ha mejorado, el consumo, eso sí es válido decirlo. Hay un mejor sentimiento entre los consumidores porque la inflación ha bajado, y por otro lado hay una mejor un mejor indicador de confianza por parte de los agentes económicos. Ya tiene 12 meses consecutivos al alza según el Banco Central, y en general hay un sentimiento a una mejoría, pero los importantes proyectos que significarían pues una inyección de crecimiento y de optimismo en la economía no se están dando, ¿no? ¿Le convence usted el papel que viene ejerciendo el ministro José Arista, quien recientemente nos ha clavado este impuesto a los servicios digitales? Mire, el ministro Arista tiene oficio, conoce lo que tiene que hacer. Yo creo que heredó una muy mala situación de parte del ministro anterior, un presupuesto de la República que creció en 12% con relación al del 2023, desfinanciado porque habían sobreestimado los ingresos, y evidentemente lo que está ocurriendo es una caída en la recaudación. De la última cifra que viste es de alrededor de 1.5%, y un aumento en el gasto de 8%. Entonces está echando mano a cualquier cosa que pueda para aumentar la recaudación. Doctor, técnicamente es correcto ese impuesto, pero yo creo que el momento es inoportuno. Definitivamente el momento inoportuno. Con una economía recesada y con consumidores con un sentimiento aún negativo o incierto, creo que es un mal momento para hacerlo. Doctor, estamos en una situación bastante complicada tratando de salir de un año de recesión como fue el año 2023. Se están viendo algunas cifras positivas. Sin embargo, usted ha señalado que deberíamos crecer más de 5% con la finalidad de salir paulatinamente de situaciones de pobreza en la que estamos en el país. Pero ¿qué condiciones se requiere en el país para poder invertir, para que el país obviamente pueda recuperar dinamismo y crecimiento? Bueno, no se olvide que venimos de una situación muy mala. Hemos tenido 6 presidentes en 5 años, una gran inestabilidad política, un gran temor en la economía, se fueron 22 mil millones de dólares del país. Entonces lo que se necesita pues es realmente un shock de confianza, y el gobierno pues está siendo muy tímido y no está dando las señales correctas, porque para reactivar la economía el que tiene que dar las primeras luces es el Estado, no tanto con un aumento de inversión pública como la promoción de asociaciones público-privadas, iniciativas privadas por parte de Proinversión, y no está haciendo lo necesario. Significa entonces que no hay una posición ambigua con Petroperú, que es un hueco enorme que no se sabe dónde va a terminar, y no se toman las decisiones correctas, pues. Entonces creo que mientras exista esa ambigüedad, pues no vamos a ver un retorno de crecimientos importante. Y este shock de confianza del que usted ha señalado hace un momento implica no solo la participación del Ejecutivo, también del Congreso, que deberían trabajar, creo yo, de la mano para poder salir de la situación en la que estamos. Indudablemente, el Congreso es un factor perturbador
la confianza, sacan medidas, especialmente por el lado económico, pues que no tienen ningún sentido y generan preocupación en los inversionistas, además de generar enorme gasto público cuando no hay recursos para financiarlos. Claro, definitivamente, como esto de el retiro de la AFP. Y además, yo comentaba mi indignación, señor exministro, en la mañana, por la cantidad de feriados que tenemos, ¿no? De un país que se quiere reactivar económicamente, que tenga 16 feriados, 4 nuevos este año, gracias a este Congreso, es inaudito, ¿no? Es absurdo. El Perú está cada vez perdiendo más competitividad. Y en el mundo, pues lo que vale es la competitividad y la productividad de los factores, y especialmente los trabajadores. Y estamos yendo en la dirección inversa. Uh-huh. Hablamos de reducir la pobreza. A ver, en este momento nos encontramos en niveles del año pasado, se registraron niveles de 29%, prácticamente niveles pandémicos, donde estaba la pobreza ubicada en el 30%. ¿Cuál es la pandemia que tuvimos? Pedro Castillo, el gobierno de Perú Libre, porque Dina Boluarte es la continuación de Pedro Castillo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que fue una secuencia de hechos que empezó con el cierre inconsulto del Congreso de Vizcarra. Después vino la pandemia, que paró la economía también por una medida absurda de Vizcarra y la ministra de Economía de entonces, porque se ha visto claramente en el mundo que las economías que no cerraron totalmente les fue mucho mejor. Y después de la pandemia, pues viene pues todos los problemas con Merino, Sagasti, y terminamos con Castillo, que fue la cereza de la torta, ¿no? Y nos llevó a una situación de parálisis de la economía, y eso pues esta suma de hechos ha hecho que la pobreza aumente y no se haya logrado reducir. Recuerden que antes de la pandemia estábamos en 20%. Así es, se logró bajar desde el 50% hasta el 20%, pero eso creciendo alrededor del 7%, no es que es gratis, ¿no? Indudablemente. Uh-huh. Muchas gracias, exministro Benavides. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctor Benavides. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a una pausa y continuamos con el programa. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.
Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar. Vital FM 91.1. Bienvenidos de nuevo a Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. A ver, Rumi, vamos con otra noticia que es de trascendencia nacional. El partido País para Todos, al cual recientemente se afilió el artista cómico Carlos Álvarez, logra su inscripción. Pero más allá de ello, se trata de la agrupación número 34 habilitada a participar en las elecciones de 2026. Tenemos 34 al momento y sigue corriendo, sigue contando. 34 partidos habilitados para las elecciones de 2026. Es como botica de todo, ¿no? Ya me imagino esa cédula de votación va a ser kilométrica porque tiene que estar la fotografía, tiene que estar el nombre, posiblemente una pequeña descripción. Importante determinar el tema porque son, como tú lo dijiste, 34 agrupaciones políticas habilitadas. Claro, no es como en otros lados, en Estados Unidos, que están los demócratas y los republicanos. Acá tenemos 34 y cada partido tiene una opción diferente, cada partido es un ego, acá estamos en un país mesiánico, todos quieren ser presidentes. Yo resumiría eso, ¿no? ¿Y qué opciones tendría el cómico para poder afiliarse al partido País para Todos, recientemente afiliado por Carlos Álvarez? Yo sí, a diferencia de muchos otros, lo veo una opción interesante, tomando en cuenta experiencias en otros países, mirándonos en el espejo, por ejemplo, de Ucrania, donde Zelensky es un artista cómico. La comicidad es potente y él ha venido haciendo política a través de su comicidad, atacando a los diferentes actores políticos, ¿no? Dina Boluarte, al poder de turno siempre. Definitivamente. Partido País para Todos, obviamente recientemente, como lo ha señalado, se ha afiliado Carlos Álvarez. Hay búsqueda de una presencia política, de mayor presencia política con personajes como Carlos Álvarez en 34 agrupaciones políticas que ya están afiliadas y que van a ser parte de las contiendas electorales próximamente. ¿Tú lo descartarías como opción? La posibilidad es amplia. Hay muchas posibilidades. En todo caso, el público tendrá y la ciudadanía tendrá que elegir a quien corresponda en ese momento. Sin embargo, hay que tener en consideración qué es lo que proponen al pueblo, ¿no? Qué es lo que se propone a la ciudadanía en función de salvar al país, ¿no? Porque como lo hemos conversado hace un momento, la situación de la economía está complicada, crecimiento de 3% no va a permitir mejorar la situación en el país, no se va a poder salvar al país de la situación de pobreza, como tú dijiste, 29% para el año pasado y mucho más la pobreza extrema. Definitivamente dependerá de las propuestas de los candidatos para tener una muy buena elección. Sí, no, porque la gente, lo que yo siempre menciono, la gente más se preocupa en elegir un celular, en buscar las especificaciones, antes de
buscar el CV de un candidato, ¿no? A Pedro Castillo, por ejemplo, ¿realmente fue profesor Pedro Castillo? ¿Conocimos a un alumno de Pedro Castillo? ¿Realmente fue rondero Pedro Castillo? Definitivamente faltó mucho más información. Las personas, los sufragantes, en este caso los votantes, tienen que tomar decisiones bien pensadas en función de las propuestas, fundamentalmente de los programas que plantean los candidatos para presentarse a diferentes cargos públicos, en este caso a la presidencia y al Congreso. Mira, el Congreso que tenemos, lamentablemente, ¿no? Un Congreso que, como lo ha dicho Ismael Benavides, ex ministro de Economía y Finanzas, no ayuda a posibilitar ese shock de inversión que el país requiere para crecer. Ujú. Y el tema es que esos congresistas no salen de la nada, no son elegidos por el pueblo, son la representación nacional, nos representan y eso es lamentable, ¿no? Porque ¿quién los ha puesto ahí? Nosotros mismos, ¿no? Definitivamente, quienes votan, pues, obviamente la persona mayor de 18 años, que tienen posibilidad de hacerlo, que tienen su DNI además actualizado y además obviamente que tiene que cumplir ese requisito porque es obligatorio. En el Perú votar es obligatorio, no como en otros países que es voluntario. Para mí debería ser voluntario. ¿Tú? Debería ser voluntario. Realmente las personas que quieran votar debería ser voluntario. Sin embargo, en países como el Perú, donde de alguna manera se quiere acentuar la democracia, donde debería haber mayor participación, posiblemente sería una transición de alguna manera adecuada hacia objetivos más claros, diferentes en función del país. Ahora, hablando del Congreso, no hemos comentado un tema trascendental, ¿no? Va a haber listas para diputados y senadores y va a haber un Congreso mucho más grande. Ahora, ¿cómo va a ser la cédula? Gigante. ¿Y tú crees que realmente el bicameralismo solucione los problemas? La Cámara Alta generalmente sirve para reflexionar y aliviar o corregir los estropicios que hace la Cámara Baja, que es la Cámara donde se hace por la política, donde se pelea, donde se generan las normas. Pero en el país resultará... Pero no solo es eso, también eso va a implicar enorme presupuesto, mayor cantidad de dinero que se va a requerir para atender ambas cámaras. Obviamente sabemos que incluso ha crecido el número de funcionarios que están atendiendo a la presidencia del Congreso, a las vicepresidencias, y esto de alguna manera sale del bolsillo de todos los peruanos. Obviamente implica mayor presupuesto, implica mayor dinero de todos para poder, digamos, de alguna manera sufragar, pagar a los congresistas, en este caso a los senadores, a los diputados y obviamente a toda la burocracia parlamentaria que esto va a implicar. Claro, y también implica, y tenemos que exigir nosotros como ciudadanos que los partidos políticos 34, que va a ser más el número, va a ser mayor el número, ofrezcan mejores menús, ¿no? Mejores menús. Nos están poniendo prácticamente a prontuarios en sus listas, ¿no? Eso es importante. Estamos lamentablemente acostumbrados en el país que aquellas personas que han tenido sentencias, que han tenido procesos de investigación, que han tenido complicaciones familiares, por ejemplo, denuncias por razones familiares, puedan participar de contiendas electorales. Esto no se debería permitir. 34 agrupaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones del año 2026. Como sabemos, Partido País para Todos afilió recientemente a Carlos Álvarez, estamos hablando del tema. Sin embargo, las consideraciones que se deben tener en cuenta deberían ser muy acotadas, ¿no? Es importante ello. Lo que yo tengo entendido es que para formar un partido necesitas 500,000 firmas. Y con eso algunos certifican que tengas bases, pero deberían ser más estrictos, ¿no? No puede ser que haya 34 partidos, es increíble, no puedo asimilarlo todavía. Definitivamente, como tú lo dices, la cédula de votación va a ser inmensa, no solo para elegir a presidente o presidenta, sino también para elegir a los congresistas, en este caso diputados y senadores que ingresarán a la contienda, digamos, al aparato público próximamente. Estamos hablando de un presupuesto abultadísimo que va a salir del bolsillo de todos los peruanos. Más burocracia dorada, más choferes, más servicios de seguridad, etcétera, y todos los gastos que implica, todos los beneficios que tiene un congresista. Hablando de beneficios, Rumi, Alberto Fujimori consiguió tener su pensión vitalicia como expresidente, ¿no? A pesar de que estuvo condenado por las matanzas de Barros Santos y la Cantuta, a pesar de que cumplió su condena y fue indultado,
le devolvieron su pensión. ¿Tú qué opinas? Definitivamente es una situación controversial. Ha generado bastante controversia. Algunos sectores están de acuerdo en que esto suceda. Algunos sectores dicen que esto no es posible debido a que es una persona que ha sido sancionada, ¿no? Judicialmente. Y en el mismo caso estaría el expresidente Pedro Castillo, ¿no? Que también ha insistido en tener una pensión vitalicia, como también lo han pedido los otros exgobernantes, Aarón. Claro, el único limitante que señala la regla es que no puedes tener una denuncia constitucional. Pero si tienes una denuncia constitucional, evidentemente es peor que seas un sentenciado, ¿no? Y en el caso también de Pedro Castillo, no es que además de tener una denuncia constitucional, está en este momento preso por el golpe de Estado que asestó, ¿no? Y bueno, se tiene que modificar, ¿no? Y también yo quiero mencionar el asunto de Merino, por ejemplo, que estuvo 2 días, 3 días en la presidencia y también recibe pensión. Sagasti, que su misión era que se lleven a cabo elecciones, también recibe pensión. Una pensión como si hubiera sido elegido presidente, ¿no? Y yo creo que se debe que no sé, el Congreso, no sé si se tiene que prorratear por el tiempo que has estado en el Ejecutivo, no sé si se tiene que eliminar esta figura, no, en este momento no tengo una alternativa, pero algo se tiene que hacer, no podemos seguir regalando la plata, si no nos van a seguir cobrando para usar Netflix. ¿Los expresidentes deberían tener una pensión vitalicia desde tu punto de vista? Yo considero que no. Yo también considero Al que fin y no. al cabo es un servicio al país, es un servicio a la ciudadanía. Precisamente llegan al poder para servir, para buscar mejorar, digamos, la situación de las personas, de los peruanos, de los ciudadanos, de las ciudadanas. No deberían, desde mi punto de vista, tener una pensión vitalicia. Claro, lo que yo creo es que debería ser bien pagados durante su mandato, pero no recibir ningún tipo de pensión. Que Alan García haya bajado el sueldo de un presidente y poniéndolo menos de un ministro, eso me parece puro populismo. Pero sí estoy de acuerdo en que no deben recibir ningún tipo de pensión vitalicia, porque como tú señalas, y yo estoy de acuerdo, la política es servir a la nación, es un acto de ofrecimiento a las personas, ¿no? A tu ciudadanía. Estamos en Altavoz en Radio Vital. Si usted tiene opiniones, comente a través de las redes sociales. Es importante su participación en redes sociales. Estamos en Altavoz en Vital. No se olvide, 91.1 FM. Estamos hablando sobre el tema de la pensión. Hace un momento estábamos conversando también la posibilidad ya, en este caso concretado por el Congreso de la República, una pensión vitalicia para Alberto Fujimori. Pero sin embargo, el presidente del Congreso había, de alguna manera, se habría lavado las manos respecto a esa decisión. ¿Qué opinas tú? Sí, él dijo que la gestión anterior fue quien aprobó, la mesa directiva anterior, liderada por Soto, fue quien aprobó la pensión. Y es verdad, ¿no? Pero todos actos son revisables por la nueva mesa directiva. Todo depende finalmente del Congreso. Y quiero recordar, perdón por interrumpirte, que en el Congreso anterior, cuando Sagasti era presidente, él bloqueó una iniciativa que eliminaba la pensión vitalicia. Evidentemente era porque él iba a ser beneficiado con este valga de redundancia, beneficio posteriormente, ¿no? Definitivamente hay que tener en cuenta que los peruanos estamos muy atentos a lo que hagan las autoridades. Lamentablemente el Congreso de la República tiene una muy baja calificación, muy baja aprobación, lo mismo el Ejecutivo, y en estas condiciones, cuando se dan este tipo de beneficios, con el caso por ejemplo de esta pensión vitalicia, genera suspicacias, genera descontento y obviamente se orada mucho más, digamos, la presencia del Estado a través de sus instituciones como el Congreso de la República. Claro, ¿no? Y sí, pues no, y eso merma más en la legitimación, en la aprobación del Parlamento, teniendo en cuenta que ahora han elegido a un presidente de este poder del Estado vinculado con la minería ilegal, ¿no? Ellos parece que les encanta que la gente los fustigue, ganarse la desaprobación, les encanta estar desaprobados, les encanta que les griten, que los insulten, ¿no? ¿Tú crees que en este contexto, y tras lo anunciado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que su padre postulará a la presidencia en los comicios del año 2026? Esto fue de alguna manera, digamos, un anuncio para las tribunas en un momento complicado cuando estaba entrando, digamos, a un proceso judicial, como sabemos, investigación, o es el momento oportuno para poder determinar que Alberto Fujimori pueda postular nuevamente para la presidencia del país. A ver, te cuento, lo que yo tengo, a la información, de acuerdo a la información a la que yo he accedido, es que
el expresidente Alberto Fujimori está empecinado en participar. Bueno, pero sus familiares tienen que hacerlo entender que es una persona mayor, enferma, porque yo sí creo que está enfermo. Y para el 2026 va a tener 87 años. ¿Qué va a ser un presidente con 87 años? Podría postularse al Senado, eso no lo niego. Pero es una afrenta. Y además, Keiko Fujimori había conformado su agrupación, Fuerza Popular, donde sí puedo dar fe, porque he conversado con diferentes dirigentes, que sí se toman las decisiones de manera colegiada, se hacen pequeños plenos y todo, y que se haya tomado esa decisión entre padre e hija de que el padre participe en las elecciones, no me parece lo más democrático, sino más que todo devela la vena autoritaria de la cual Keiko Fujimori quiso deslindar en su momento, ¿no? Sin embargo, lo anunció, y lo anunció en un momento que coincidía precisamente en días previos al inicio de una investigación, de un juicio, en todo caso, por el caso Cócteles, por ejemplo, bastante complicado. Entonces, al parecer, según los especialistas, habría la intención de virar, digamos, la atención de la ciudadanía respecto a estos temas. Pero ¿tiene la posibilidad Alberto Fujimori de postular? ¿La ley lo permite, según tu opinión? De acuerdo a los abogados que he conversado, por ejemplo, voy a citar los nombres, Natalia Amprimo y Aníbal Quiroga dicen que no. No obstante, Antero Flores Arauz y Domingo García Belaúnde señalan que sí. A ver, un condenado, un sentenciado no puede postular. La ley lo dice así. La ley es lo dice clara. así, sí. Bueno, un rehabilitado sí puede. Es por eso que Antauro Humala puede, porque ya cumplió su condena, ¿no? Y en este caso, Alberto Fujimori Ha sido obviamente indultado. Ha sido indultado. Esto Yo creería que un indultado recupera todos sus derechos. En principio yo creería que sí puede. Y lo de reparación civil no me parece ningún obstáculo, porque al final es una deuda. Mi pregunta es si un deudor de la SUNAT puede o no participar de las elecciones. Y sí puede, ¿no? En principio yo creería que sí puede. No debería, pero yo voy más por la posición de Domingo García Belaúnde y de Antero Flores Arauz. No sé tú Imagínate, cómo para ves. pagar esa reparación civil que es bastante abultada. 50 millones. ¿Cuánto tiempo debería pasar con esa pensión vitalicia que va a recibir? Es demasiado. Sí. ¿Es pagable? No. No sé cuántos años se necesita, pero se debería retener, ¿no? Se debería retener y que se vaya pagando con su pensión, pues, ¿no? Increíble, ¿no? Esto es Vital. Estamos aquí en Altavoz, en Radio Vital 91.1. Realice sus comentarios, hágalo a través de nuestras plataformas digitales. Vamos a un corte y en breve volvemos. Regresamos. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV.
Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Bienvenidos a Altavoz por Radio Vital. Ruby, quería comentarte y criticar a su vez al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, quien no pudo calificar a Venezuela en una dictadura. Le preguntaron, ¿Venezuela es una democracia? Dijo, bueno, si hay elecciones, cada uno saque sus conclusiones. Pero evidentemente es una dictadura, ¿no? Y es cuestionable totalmente e indignante que el defensor del pueblo, quien tiene que defender los derechos humanos del pueblo, no pueda ni siquiera calificar a Venezuela como una dictadura, ¿no? ¿Y por qué crees tú que el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, haya tomado una decisión de este tipo tan tibia respecto, obviamente, a lo que ya se ha notado que es realmente la dictadura de Maduro? Lamentablemente están bastante cuestionados los comicios electorales del pasado 28 de julio. ¿Y qué podría haber determinado una opinión de este tipo, Aarón? Meramente porque es izquierdista, y recordemos a su vez que fue nainista, fue hombre cercano de Nadine Heredia. Y recordemos que el Partido Nacionalista recibió en su momento aportes de Venezuela, que llegaban del chavismo. Llegaban ingentes cantidades de dinero, y él no va a poder de ninguna manera fustigar la dictadura cuando ha sido un hombre cercano a ella, ¿no? Y en ese momento, cuando hizo esta declaración, ¿crees tú que ya todavía estaba, bueno, ya se notaba, se sentía, se sabía que la intención de quebrar el voto popular en Venezuela estaba orientado hacia un lado, ¿no? Hacia el oficialismo? Sin embargo, ¿crees tú que en ese momento, como en algunos países lo han determinado, se necesitaba revisar las actas para realmente confirmar lo que estaba pasando en Venezuela? Yo creo que desde el momento en que la dictadura evita que María Corina Machado participe en las elecciones, ya podíamos hablar de un fraude, de irregularidades. Y hubo un apagón, ¿no? Recordemos que hubo un apagón, apenas la dictadura vio que estaba perdiendo, apagaron las máquinas, salió el señor Amoroso, si se le puede llamar señor, el chavista Amoroso del Consejo Nacional Electoral, y dio por ganador a Nicolás Maduro al 80% de votos registrados todavía. Y claro, yo creo que el Perú hizo bien, el canciller hizo muy bien en ser el Perú uno de los primeros países en reconocer que el presidente legítimo es Edmundo González Urrutia. Bien, estamos en Altavoz en Vital 91.1 y estamos conectados ya con Luis Núñez, analista politólogo venezolano. Muy buenos días, señor Núñez, bienvenido a Altavoz en Vital.
Buenos días, gracias por la entrevista. ¿Cuál es la situación en este momento en Venezuela, en su país, luego de los hechos ocurridos, obviamente, en los recientes comicios electorales? Bueno, hay una lucha de poderes. El Tribunal Supremo de Justicia ayer ha citado a los actores políticos, me refiero al candidato que se ha proclamado presidente electo y a su abogado y sus dos colaboradores, el gobernador del departamento de Zulia y otro señor de apellido Calzadilla, para que vayan en el breve plazo posible a una sesión del Tribunal Supremo de Justicia, que es un órgano también cooptado por el gobierno chavista. Uh-huh. No tiene mucho sentido esa acción porque el Jurado Nacional de Elecciones es excelente competente para tratar los temas electorales. Entonces, si involucras al Tribunal Supremo de Justicia, ya estás otra vez, una vez más, cayendo en la asimetría electoral. Las actas que ha publicado María Corina son las únicas actas, porque no hay otras, no hay actas buenas y actas malas. La gente ha podido entrar al aplicativo y ver en qué mesa le tocaba votar y cuál fue el voto emitido. Esto lo tiene al gobierno como loco, porque el gobierno no se esperaba que María Corina tuviera esta carta bajo la mesa. Uh-huh. Buenos días, señor Núñez, Aarón Salomón. Lo último que se está dando es de que a lo mejor van a querer repetir las elecciones para ganar tiempo. Buenos días, señor Núñez, Aarón Salomón. Sí, eso precisamente quería preguntarle, ¿cómo está? Lo que tenemos entendido, lo que he escuchado es que Maduro quiere repetir las elecciones, pero claro, pues ya tiene listas las actas, ¿no? Sobre todo las mesas, porque tendría que cambiarle el software a las mesas para poder hacer la trampa. Son 30.026 mesas. Y esta vez sí pero evitar ganar que tiempo es llevar esta filtre. elección, por ejemplo, hasta diciembre. Claro. Lo cual es un despropósito, porque además yo pienso que si él volviera a convocar elecciones, sacaría menos votos que la sacó el 28 de julio. ¿Pero usted cree que la oposición debe aceptar esto? Yo creo que no. Aquí hay una sola verdad. El 28 de julio, con una diferencia de más de 6 millones de votos, Edmundo González ganó en todo el país, ganó en el exterior y hasta ganó en los penales, cosa que nunca había pasado. Sí, usted ha comentado, señor Núñez, que existe un evidente peligro de que detengan a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. Es más, y lo que usted señaló, desgraciadamente ya se cumplió, porque la Fiscalía ya le había abierto una investigación, ¿no?, a los opositores por emitir un comunicado en el que solicitan a los militares y policías ponerse al lado del pueblo, la Fiscalía chavista, ¿no? Otro poder en manos del chavismo. Así es. Y es una lucha entre, no sé si llamarlo David y Goliat, pero tenemos un pueblo que esta vez no es el 2023, no es el 2013, no es el 2018. El pueblo perdió el miedo y está en la calle. Y está muriendo gente y hay más de 1,000 detenidos, pero el pueblo no va a bajar la cabeza. ¿Qué tan posible es que los militares y policías se pongan del lado del pueblo? Definitivamente los mandos altos no, pero los mandos medios que están más cercanos a la población que exige que se respete su voluntad en las urnas, podría ser, ¿no? Por eso ese comunicado de María Corina y de Edmundo, apelando exactamente a esos mandos medios y al soldadito de a pie, que es un soldado del pueblo y que está muy molesto por tener que ir a reprimir de repente al hijo de la vecina o al papá de un amigo de él en plena marcha, porque la gente, los soldados son gente del pueblo, gente común. Sí. Y están muy molestos con esa situación. Y a su Yo vez, no espero que esto vaya a durar mucho más, se lo digo sinceramente. Y a su vez el miserable de Maduro anunció entre bombos y platillos que había construido 2 cárceles y dijo que había detenido a 2,000 personas durante las protestas, que para esto han sido pacíficas, ¿no? Sí, por supuesto, María Corina, no se le puede encontrar una sola declaración donde incite a la violencia. Pero yo creo que esta cuestión de sembrar miedo y terror
es su último manotazo de ahogado a Maduro. Él sabe que el gobierno de México, de Estados Unidos, de Colombia y de Brasil le ha dado un plazo, y el plazo dura hasta mañana, 3 días para que se decida a Definitivamente. aceptar una salida negociada. Importante es esa Lo que salida pase negociada. después no lo podemos saber. ¿Qué manifestaciones se están organizando en diferentes ciudades de Venezuela? ¿Qué información tiene usted de sus coterráneos? Que son prácticamente concentraciones espontáneas. Ahí no hay gente llevada en transportes pagados como lo hace Maduro, y esas también se están dando en el exterior, en la mayoría de las ciudades. Como son gente que trabaja, prefieren los domingos, los sábados, pero estas manifestaciones espontáneas van a seguir en todo el país. No hay una coordinación central, simplemente María Corina ha dicho, sin violencia. Ujú. También yo he escuchado y he leído que Boric y Lula han acordado en que ya no respaldan. Evidentemente se han dado cuenta que hay un fraude flagrante en Venezuela y que ellos Claro. buscan que salga Maduro del poder. En principio se pensaba que Biden podía liderar esta gesta, pero al final parece que Sí. va a tener más potencia si es que Boric y Lula juntos la hacen por ser ambos de izquierda, ¿no? Es correcto. Hasta la izquierda ya le da vergüenza apoyar a ese señor. Usted señalaba que le han dado plazo hasta mañana, o sea, todo indica que va a haber una transición y Maduro va a buscar evidentemente que le den una amnistía y pueda irse, no sé a dónde podrá escapar, pero su idea es no ser detenido, Turquía. ¿no? A Turquía. A Turquía. ¿Qué Sí. tan cierto es que sus Donde familiares ha están comprado- ahí? Donde ha comprado una gran casa. ¿Los familiares de Maduro están ahí? No, unos están escondidos y otros siguen en Venezuela. El destino de Maduro sería Turquía, entonces. Así parece, pero falta ver qué va a pasar mañana. Definitivamente. Y en este contexto, luego de este rompimiento de las relaciones diplomáticas Perú-Venezuela, obviamente los venezolanos en el país requieren hacer sus trámites de divorcio, casamiento, matrimonio, inscripción de los hijos, Sí, entre otras eso cosas más. se- ¿Cómo se eso se está resolvió solucionando? ¿Sí? ¿Qué Se va a implementar en los próximos días. La Cancillería del Brasil va a asumir las relaciones consulares. Ajá. Eso ha pasado en otros conflictos en el mundo en base a la Convención de Viena, que cuando dos países tienen un conflicto internacional pueden acudir a un tercero que atienda los servicios consulares. Claro, con este feriado de hoy eso no puede implementarse tan rápidamente, pero yo imagino que para la semana que viene ya los servicios consulares estarán restablecidos. Justamente porque Nicolás Maduro anunció un acuerdo con el gobierno de Brasil, encabezado por Lula da Silva, para que se encargue de la custodia de la sede diplomática del Perú y Venezuela. Esto efectivamente entonces tiene relación con lo que usted acaba de decir, de atender a la ciudadanía en estos trámites consulares. Sí, pero no es exactamente que Nicolás Maduro lo está autorizando. ¿Ya? Simplemente Nicolás Maduro mandó a cerrar todos los servicios consulares de manera de venganza por haber perdido las mesas también en el exterior. Lo que pasa es que aquí el presidente Lula ha presionado para que esto sea así. Yo quería preguntarle, señor Núñez, ¿cuál ha sido el papel de Juan Guaidó? Ahora está feliz jugando pádel en Miami, cuando en su momento él fue reconocido como presidente de Venezuela por Estados Unidos y hasta por la Unión Europea. Tuvo respaldo económico y hablamos de 2016. Existía el Grupo de Lima. No, está de bajo perfil. Todos los ex candidatos, Capriles, Radonsky y Guaidó y otros más, simplemente han apoyado a la candidatura de Edmundo González, lo reconocen como presidente electo, pero no se van a meter en este asunto porque los portavoces son Edmundo y María Corina. Claro, no, lo decía porque... A los demás se les ha pedido bajo perfil. Lo decía porque he leído a varios de sus coterráneos calificar de miserable hasta traidor a Juan Guaidó. ¿Es así? Sí, he escuchado mucho descontento afuera, pero también hay que ponerse en los zapatos de ellos. Ellos también fueron perseguidos, solo que al final negociaron, mientras que María Corina nunca ha negociado y no creo que lo haga. Claro, hay que destacar entonces el papel de María Corina Machado, ¿no? De María Corina Machado. Ella, Absolutamente. así la metan presa,
no va a irse del país. Así yo creo que si la meten presa es echarle más gasolina al fuego. Sí, y lo más importante es lo que ella ha hecho, ¿no? Llamar a movilizaciones y principalmente pacíficas, las cuales han sido masivas, según hemos visto. Así es, así es. ¿Qué tan Igual que la misa que hubo en la Catedral de Lima el domingo pasado, que rebasó el aforo y ya la gente ocupó hasta la Plaza de Armas. ¿Qué tan importante va a ser que la OEA pueda reunirse de nuevo al Consejo Permanente y por fin emitir un pronunciamiento en contra de la dictadura y exigir que se muestren las actas? Yo lo veo realmente, señor Núñez, inútil, pero bueno. Sí, yo también coincido con usted, porque la OEA es un voto a un país y vota a una isla del Caribe chiquita, igual que el voto de Brasil. Las islitas del Caribe todas están compradas con petróleo y gasolina por el régimen. Así que yo creo que esta vez es pobre el papel de la OEA, no están invocando realmente la Carta Democrática, porque en el fondo es un club de amigos donde dicen, tú no me toques para que yo mañana no te toque a ti. Entonces eso sí no ayuda para nada. Yo le cuento aquí en infidencia para usted y todos los oyentes. Tengo entendido, según fuentes de la Cancillería peruana, que el país que el ministro González Olechea y Sardón, representante del Perú ante la OEA, no quieren mencionar, pero yo sí lo voy a hacer, el país que frustró esta negociación, la aprobación de la resolución fue Brasil. No querían que vayan veedores a revisar todo lo que ha ocurrido respecto al fraude. Al final los mejores veedores son los electores que votaron el domingo 28. En ese sentido, lo que ha anunciado Luis Almagro, secretario de la OEA, que va a pedir la detención de Maduro ante la Corte Penal Internacional, ¿solo es un saludo a la bandera entonces? Bueno, hay elementos para una carpeta fiscal más grande que una antigua guía telefónica. Y el secretario general de la OEA está haciendo eso también hasta en contra de la mesa directiva de la OEA. Me parece bien, pero el momento de la Corte Penal va a llegar. Será, tal vez no ahorita, para no entorpecer las negociaciones que se están haciendo, pero sin duda algún día ese señor va a estar tras la reja. Y eso lo aterra. Definitivamente una situación complicada para ellos. Todos quienes transgreden la democracia, quienes quieren perpetuarse en el poder, obviamente tienen que pagarla. Señor Núñez, ¿cómo está la economía? ¿Cómo están viviendo los ciudadanos venezolanos ante esta situación? Porque no solo afecta a la política, obviamente, la democracia, afecta también el bolsillo de las personas, de las familias. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo para sobrevivir? Bueno, la gente pobre, que es un 80%, vive de los programas sociales, de las migajas que le da el gobierno, donde hay muchísima corrupción. Y los chavistas tienen almacenes, tienen lo que llamamos allá bodegones, con toda la comida en dólares, pero un profesor universitario gana $7, por lo tanto se tiene que rebuscar haciendo jardinería, que la esposa venda comida. Es una situación realmente triste para un país que ha sido uno de los 3 productores más grandes de petróleo y que ahora tiene un Producto Interno Bruto más bajo que el de Haití. ¿Cuánto está aproximadamente la remuneración mínima vital en Venezuela? $5. Con $5 eso no alcanza ni para un día de alimentación en el Perú, por ejemplo. Sin embargo... Es correcto. Por eso es que la gente habla de que sobrevive. Definitivamente ahí las complicaciones son enormes para tantos millones de venezolanos que están buscando pues una salida pacífica como tiene que ser este tipo de procedimientos. Pero ¿qué más? ¿Qué más está pasando? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la desnutrición de niños y adultos? La anemia, por ejemplo. Yo conozco gente que he visto por, digamos, llamada de telellamada, que ahora las veo y tienen 20 o 30 kilos menos. Comer carne es un lujo en Venezuela. Así es. Una desnutrición crónica que según la Organización Mundial de la Salud llevará años de reponer los elementos nutritivos que un niño necesita.
Señor Núñez, en el Perú estamos nosotros preocupadísimos con un nivel de pobreza 29% en el año 2023, creció de 27,5 a 29%. Estamos preocupados, Ya. indignados, queremos recuperar obviamente lo anterior. Sin embargo, ¿cuál es la tasa de pobreza y pobreza extrema en este momento en Venezuela? Entre 80 y 85%, Wow. sobre todo dentro de los departamentos más alejados de la capital, en la parte llanera, en la parte amazónica, sobre todo. Y tenemos que ver los peruanos en Venezuela lo que nos podría ocurrir si votamos por el comunismo, ¿no? De la que nos hemos salvado porque Castillo era un inútil y al final la democracia triunfó y lo defenestramos, pero quien tenía atrás es Claro. a Vladimir Cerrón, que es un comunista pro-chavista. Además, ustedes vivieron al general Velasco, También, sí. una de las 5 figuras que más Chávez admiraba, Sí, claro. y por porque- la cual Ujú. estudió en la escuela de Chorrillos. Sí, estuvo acá Chávez viviendo. Yo espero que el pueblo peruano se vea reflejado en esta triste realidad, porque Venezuela ya no es la Venezuela de los 70s y los 80s, que fue un sueño dorado para muchos peruanos que emigraron allá. Bien, señor Luis Núñez, muchísimas gracias, pero antes de irnos, ¿cuál sería su reflexión final a sus compatriotas venezolanos en el Perú y obviamente que están en varios lugares del mundo? Que a pesar de todo lo que está pasando, tengan fe y confianza en que vamos a llevar esto hasta una victoria final, hasta el final, y la vamos a ganar. Esta vez no nos vamos a conformar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estuvimos con Luis Núñez. Gracias a ustedes por la entrevista. Muchísimas gracias. Estuvimos con Luis Núñez, analista político venezolano, que nos ha comentado cosas terribles, ¿no? Más de 80% de pobreza en su país, una situación que no se debe permitir en ninguna nación del mundo, Aaron. Esperemos que una vez se largue no quiero utilizar más adjetivos, el dictador. Definitivamente. Esto es Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Como siempre, estaremos atentos y mañana continuaremos con mayor información, Aaron. De acuerdo, Rumi. Muchas gracias. Muy buenos días. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV.